Muy buenos días, queridos amigos, queridas familias. Bienvenidos a esta celebración. Los seguidores de Jesús somos llamados a realizar la tarea cotidiana del servicio, de la justicia y de la paz. La misa actualiza la presencia de quien llevó hasta el extremo ese servicio de amor entregado y crucificado por la mano de los hombres y resucitado por el poder de Dios. Unidos en el canto, damos comienzo a esta celebración. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor Dios de la vida esté con cada uno de ustedes. Confiados en su infinita misericordia, le presentamos nuestro corazón. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos el Gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria. A ti, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad.
Oremos. Rezamos por todos los hermanos que nos están siguiendo en este momento, por las redes sociales, por la televisión, por la radio, por sus intenciones. Rezamos también por los enfermos, rezamos por aquellos que sufren, por los que están solos, por los que están impedidos de ir a misa por distintas razones, por los que están presos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queremos ser discípulos de Jesús, pero ¿qué es ser discípulos de Cristo? Una vez más, la palabra de Dios nos interpela y nos estimula. Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos: tendamos trampas al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que él seguramente que Dios lo visitará. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. El Señor sostiene mi vida. Dios mío, sálvame por tu nombre, porque gente soberbia se ha alzado contra mí. Hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi ayuda, el Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre porque es bueno. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan, envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí a quien recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, del capítulo 9 de San Marcos, Jesús anuncia lo más importante de su misión. Jesús anuncia que va a ser entregado a los hombres, que lo matarán y que 3 días después va a resucitar. Inmediatamente después de recibir este anuncio, dice que los discípulos no lo entienden y nadie hace preguntas. Podríamos decir que se da uno de esos clásicos problemas de comunicación entre un Jesús que anuncia que va a ser entregado a los hombres, que lo van a matar y que a los 3 días va a resucitar, y sus discípulos, que quizá desconcertados no entienden nada y entonces se callan, y por lo tanto parece que ahí se corta el diálogo entre ellos. Para confirmar que claramente los discípulos están, podríamos decir, en otra sintonía de radio, después de haber recibido este anuncio tan importante por parte de Jesús, los discípulos se ponen a discutir sobre quién de ellos era el más grande, quién de ellos era el más importante en esa comunidad de discípulos. Estoy seguro que Jesús habrá experimentado que verdaderamente los discípulos no habían prestado atención a sus palabras. Jesús habrá experimentado esto que a veces sienten las madres cuando dicen: parece que le hablo a las paredes. ¿Sí? Jesús parece que le hablaba a los muros o a las paredes que los discípulos tenían construidas en su cabeza y en su corazón. Y por lo tanto, cuando Él les hace un anuncio tan importante, ellos no preguntan y se callan. Y paralelamente se ponen a discutir sobre otra cosa. Se ponen a discutir sobre cuál de ellos es el más importante. Y cuando Jesús les dice de qué estaban hablando por el camino, ellos callan. Evidentemente, como dice el dicho vulgar, tenían cola de paja. Sabían que no estaban haciendo bien las cosas. Sabían que no habían prestado atención a Jesús. Sabían que no habían abierto el corazón y la mente a recibir ese mensaje tan contundente de lo que iba a ser la misión de Jesús en Jerusalén. Y por eso se callan. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos problemas de comunicación en nuestras comunidades? Casi que es un clásico. Cuando tenemos reunión de comunidad, reunión de consejo pastoral, decir: el problema es que no nos sabemos comunicar. ¿Cuántas veces tenemos discusiones estériles? ¿Cuántas veces estas peleas? ¿Cuántas veces echamos culpa y le ponemos energía un montón a que si dije, no dije, me escuchaste, no me escuchaste? ¿Cuánta energía, cuánto tiempo se nos va en agredirnos? ¿Cuánto tiempo se nos va a veces en ocupar el lugar más importante? Esa comunidad de discípulos, evidentemente, es una comunidad que nos refleja a todos nosotros. Jesús dice inmediatamente después
que se sentó. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Y acá quería prestar atención a este Jesús sentándose, a este Jesús que me imagino que cuando se sienta se arma de paciencia. Se arma de paciencia porque una vez más les va a explicar lo que significa el servicio. Una vez más les va a explicar lo que significa estar al servicio de los demás y no estar peleando por los primeros lugares y por el reconocimiento y los aplausos. Una vez más Jesús les va a explicar con santa paciencia cuál es su misión. A pesar de que ellos habían vivido ya con Jesús momentos importantes como 2 multiplicaciones de los panes en el Evangelio de Marcos, a pesar de que ellos habían sido testigos de curaciones, habían sido testigos de milagros, algunos de ellos incluso habían estado en el monte Tabor con la transfiguración de Jesús. Igual, el Señor se arma de paciencia, se sienta y les explica quién es, y les explica lo que es el servicio, y les explica que el que quiera hacerse el más importante debe hacerse el último de todos. Y pienso que así como nuestras comunidades, igual que estos discípulos, tienen problemas de comunicación, así como también, igual que esas comunidades, nosotros a veces peleamos por los primeros lugares y se nos va toda la energía peleando, discutiendo, también como discípulos, hoy Jesús nos sienta y con paciencia, una vez más, nos vuelve a recordar cuál es su misión. Y nos vuelve a recordar que nosotros somos testigos, discípulos misioneros de Jesús y que por lo tanto, si realmente queremos ocupar un primer lugar, debemos ponernos al servicio y ser los últimos. El Señor se sienta y con paciencia nos vuelve a explicar. Pedirle también como don para nuestras comunidades la paciencia. ¿Cuántas veces se nos vuelan los pájaros rápidamente y le exigimos al otro que comprenda un montón de cosas del Evangelio que nosotros ni siquiera vivimos? ¿Cuántas veces tenemos esos arranques y decimos rápidamente, renuncio, no vengo más? Tomemos hoy la imagen de Jesús, que se sienta, que se arma de paciencia y una vez más nos vuelve a decir quién es, cuál es su misión y qué significa el servicio. Y como para que no quede todo en palabras, no solamente Jesús se armó de paciencia y les explicó, sino que también quiere tener un gesto que básicamente, digo yo, tiene 3 partes. El gesto es tomar a un niño, ponerlo en medio y abrazarlo. Primera parte, toma a un niño. En aquella época, los niños eran considerados proyecto de hombre. No eran todavía considerados personas, entre otras cosas, porque en aquella época la vida era extremadamente cruel y violenta, y por lo tanto muchísimos niños no llegaban a la edad adulta. Casi que había una desatención hacia los niños, hasta para no encariñarse con ellos, sabiendo que por violencia, por guerras, por pestes, por enfermedades, no todos se van a llegar a la edad adulta. Entonces, ¿para qué encariñarnos con alguien que no va a vivir mucho tiempo? Así de dura y de cruel era la vida en aquella época. Los niños, como no eran personas, casi que no tenían derechos. El niño es símbolo de las personas débiles. El niño es símbolo de las personas desvalidas. El niño es símbolo de los necesitados, que necesitan ayuda, apoyo y defensa. No por nada Jesús toma a un niño y lo pone en medio. Y si leemos distintas escenas del Evangelio, parece que siempre había niños dando vuelta alrededor de Jesús. Quizá en Jesús encontraron ese cariño, esa ternura, esa mirada que en general esta sociedad tan cruel no les estaba prestando atención. Y por eso lo buscaban. Quizá iban detrás de él porque sabían que ahí había un amor legítimo, un amor puro, que no recibían ni en sus propios hogares. Jesús toma a un niño. El segundo gesto, dice el Evangelio, que lo puso en medio. Y si lo puso en medio,
Quiere decir que Jesús primero saca del medio todas las discusiones que se estaban dando hasta el momento. Jesús saca del medio los problemas de comunicación. Jesús saca del medio este debate sobre quién era el más importante. Jesús saca del medio los cargos, Jesús saca del medio todas las rencillas y pone en el medio al niño, a este símbolo de fragilidad, a este símbolo de persona necesitada que busca apoyo y cariño. Podríamos decir que Jesús, en medio de esa comunidad de discípulos, pone a los pobres. En medio de la comunidad pone a los pobres. Y al ponerlo en el medio, me imagino que el niño está a la misma distancia de todas las personas. Nadie puede decir, está más cerca tuyo, hacete cargo. Nadie puede decir, no lo vi. Jesús lo pone en el medio, por un lado porque el centro son los pobres, pero también para decir, de esto se tienen que hacer cargo todos. Todos están a la misma distancia. Es un problema de todos, es un desafío de todos vivir este servicio y recibir a este niño, porque en este niño me están recibiendo a mí, dice el Señor. Creo que entonces, así como la comunidad de discípulos es igual a la nuestra en cuanto a sus problemas de comunicación y discusiones estériles, así como la comunidad de discípulos es igual a la nuestra, que necesita a veces de este Jesús que con paciencia nos vuelve a decir que el servicio está por sobre todo y que el que quiera ser primero debe hacerse el último, también creo que nuestra comunidad es igual a la comunidad de discípulos. Y hoy Jesús vuelve a poner en el medio a los pobres. Hoy Jesús vuelve a poner en el medio a estos niños, símbolo de la pequeñez, de la fragilidad de la vida. Poner en el centro de nuestras comunidades y de la iglesia a los pobres es ponerlo en el medio a Jesús, porque Jesús se identifica con ellos. Podríamos pensar, quienes están en las comunidades, concretamente, ¿a quién ponemos en el centro de nuestras catequesis? ¿A quién ponemos en el centro de nuestras liturgias? ¿A quiénes ponemos en el centro de nuestras reuniones de consejo pastoral? ¿Son los más pobres? ¿O en el centro está la discusión si me dejaste el salón sucio? ¿En el centro está quién tiene la llave? ¿En el centro está la discusión de quién es coordinador? ¿En el centro está la discusión de quién se llevó las cosas? ¿O de a cuánto vamos a vender las empanadas? Creo que a veces podríamos volver sobre este Evangelio y volver a poner en el centro al verdaderamente importante, que es el pobre, porque es Jesús. Que es Jesús que se identifica enormemente con los pobres. Y el tercer signo, dijimos que primero Jesús lo tomó al niño, después Jesús lo puso en medio y después dice que lo abrazó. Qué hermoso gesto. Abrazar, nosotros también en los pequeños y en los pobres lo estamos abrazando a Jesús. Y si nuestros brazos abrazan a Jesús, si nuestros brazos abrazan a los vulnerables, a los dejados de lado, a los marginados, a los discriminados, no nos van a quedar brazos para aferrarnos a los puestos, para aferrarnos a un cargo, para aferrarnos a un salón, para aferrarnos a la discusión por el precio de las empanadas o para aferrarnos para discutir de cosas absolutamente estériles. Por suerte Dios nos dio solamente 2 brazos. Si los 2 brazos los ocupamos en abrazar a los vulnerables y a los pobres y en ellos a Jesús, no quedan brazos para aferrarnos y agarrar otras cosas que no tienen la misma importancia. Termino. Creo que abrazar a Jesús en los pobres es abrazar la libertad del servicio, es abrazar el Evangelio, es abrazar el proyecto del reino. Creo que abrazar a los pobres es ser un poquitito Dios, que abraza con ternura a sus hijos más necesitados, que son sus predilectos. Por eso Jesús está en cada uno de ellos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentamos al Señor nuestras intenciones. Y a cada una de las invocaciones respondemos: te lo pedimos, Padre y Señor nuestro. Te lo pedimos, Padre, Señor nuestro. Por la Iglesia y sus pastores, llamados a una vida de sencillez y de servicio, para que descubran en la diversidad un camino común. Oremos. Te lo pedimos, Padre y Señor nuestro. Por los gobernantes, llamados a construir un mundo sin guerras ni violencia, para que se esfuercen por vivir honestamente y trabajen para que todos los que están marginados puedan encontrar fuentes de trabajo que los dignifique. Oremos. Te lo pedimos, Padre y Señor nuestro. Por todos los migrantes, para que encuentren en nosotros la hospitalidad y ayuda que necesitan. Oremos. Te lo pedimos, Padre y Señor nuestro. Por los jóvenes, que en el día de la primavera expresan la alegría de vivir, para que, según las intenciones de los obispos argentinos, encuentren en Jesús una nueva esperanza que los impulse a ser protagonistas y animadores en este tiempo. Oremos. Te lo pedimos, Padre y Señor nuestro. Por nosotros, que queremos expresar nuestra solidaridad en la colecta Más por Menos de este domingo, para que seamos testimonios y testimoniemos a tu Hijo con nuestra vida. Oremos. Te lo pedimos, Padre y Señor nuestro. Escucha estas intenciones que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los dones no solo son ofrendas materiales, son también los servicios silenciosos de todos los que día a día construyen la justicia y la paz. A ellos se une nuestra contribución en la colecta Más por Menos, destinada a las diócesis más necesitadas del país. Te ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría y dolor, y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies, Señor, a tus pies. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sea de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santas. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Allí donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro.
Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hacemos presente en este momento a todos nuestros difuntos queridos. Los confiamos a la misericordia de Dios y renovamos nuestra esperanza en reencontrarnos con ellos en el cielo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar este Padre Nuestro por cada una de las comunidades de nuestra diócesis, para que en el centro estén los más vulnerables, estén los más pobres. Vamos a rezar para que también en nuestros corazones los más pobres, identificados con Jesús, los niños, tengan un lugar preponderante. Vamos a pedirle esto a Dios, a un Dios que con santa paciencia nos volverá a explicar las veces que sea necesario en qué consiste la misión de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Nos ponemos la mano en el corazón. Le pedimos a Jesús que nos regale su paz, pero especialmente que esa paz hoy llegue a todos los niños, a todos los pequeños, a todos los vulnerables, a todos los que necesitan ayuda. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el que hoy abraza a un niño y nos dice: el que recibe a uno de estos pequeños me recibe a mí. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La comunión nos hace salir de nosotros mismos para ir hacia Él y, por tanto, también hacia la unidad con todos. Que en esta comunión espiritual no solamente estemos dispuestos a recibir a Jesús, sino que también estemos dispuestos a recibir a los niños de hoy, a los pequeños, a los vulnerables, porque ellos son el mismo Señor. Jesús, pan de vida, nos sabemos sostenidos por tu palabra, por la oración y por el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. En este tiempo de pandemia te necesitamos más que nunca. Por eso abrimos nuestro corazón y te recibimos humildemente en esta comunión espiritual. Que tu cuerpo y que tu sangre nos fortalezcan, nos animen en la esperanza y el compromiso con los hermanos. Amén. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, a donde van 1000 niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido,
Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de la maldad. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como lectura les voy a recomendar que busquen esta canción, que es del Flaco Spinetta. Quizá algunos la conocen, por lo menos los más grandes, pero que la puedan buscar, la vamos a subir a nuestras redes. Me parece que vale la pena ser reflexionada, porque creo que también en la ternura que hay de la canción, en la poesía que hay de la canción, no deja de haber también una denuncia social de muchas veces lo que es la marginación, de muchas veces lo que es la cantidad de niños en nuestra sociedad que sufren tanto. Por eso habrá sido que Jesús los abrazó y los puso en medio, porque sabía que eran de los grupos más vulnerables. Y mucho de lo que nos tenemos que comprometer por construir un mundo distinto es especialmente por ellos. Hoy, domingo 19 de septiembre, vamos a renovar nuestro compromiso también solidario con la colecta Más por Menos, que por supuesto que no solamente es hoy, sino que también la podemos extender durante la semana, acercarse a las distintas comunidades o ingresar a las redes sociales, incluso la página de la colecta Más por Menos, todos aquellos que quieran colaborar. La idea es que los que más puedan ayudar a los que menos, especialmente a las diócesis más desfavorecidas de nuestro país, con emprendimientos de construcción básicamente. Y nuestra diócesis de Río Gallegos recibe de estos fondos, así que por supuesto que entonces tenemos que ser mucho más solidarios con el compromiso, sabiendo que después hay muchos hermanos del resto del país que son generosos con nosotros. Hoy, domingo 19 de septiembre, colecta Más por Menos. Rezamos la oración por los 60 años de la diócesis. Señor Jesucristo, al celebrar 60 años de la diócesis de Río Gallegos, reconocemos tu presencia en nuestra historia. Queremos darte gracias porque has permanecido con nosotros, en la transmisión de la fe y en la celebración de la Pascua, en el encuentro fraterno y la oración de nuestras comunidades, en la solidaridad y el servicio a nuestros hermanos más pobres. Con San José queremos ser una iglesia que sueña con los pies en la tierra, que tenga pastores con olor a oveja,
que acoja y defienda a los excluidos y descartables de la sociedad, que tenga un aire festivo y alegre más allá de las dificultades. Queremos ser una iglesia servidora, de puertas y corazones abiertos, que recibe la vida como viene. Una iglesia con animadores de comunidades que comparten la vida cotidiana con el pueblo. Queremos ser una iglesia lugar de encuentro, casa de fraternidad y fábrica de sueños y proyectos, porque somos herederos de evangelizadores audaces que anunciaron el Evangelio en nuestras tierras con creatividad y pasión. A nuestra Madre María Auxiliadora, a San José y a nuestro patrono San Juan Bosco, confiamos toda la vida de la diócesis. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga nuestro buen Dios, a nosotros, a nuestras familias, que bendiga el Señor a nuestras comunidades parroquiales, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con alegría y con disposición a ponernos al servicio de los más vulnerables, de los más pequeños, de los niños, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, muy buen domingo y buen almuerzo para todos. Dulce muchacha humilde de Palestina, a vos para ser su madre Dios te eligió. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste tu esclava soy. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste tu esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret.